La farmacocinética estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Dentro de estos procesos, exceptuando la liberación, los fármacos deben atravesar membranas biológicas con el fin de llegar a su sitio de acción y lograr las concentraciones adecuadas para ejercer un efecto terapéutico. Si la concentración del fármaco es mayor, se puede generar un efecto tóxico. Los procesos de ADME dependen de la fisiología de las diversas especies, por lo que afecta la magnitud como la velocidad de acción de los fármacos. Los fármacos deben atravesar membranas biológicas que fundamentalmente están constituidas por lípidos. También en estas membranas existen proteínas como anclajes estructurales, receptores, canales iónicos o transportadores. También alrededor de estas membranas existe un medio acuoso. Por lo tanto, para que un fármaco se absorba y se distribuya en el organismo, debe ser lo suficientemente liposoluble para traspasar la membrana, pero también hidrosoluble para disolverse en el medio acuoso que rodea la célula. Otro factor, aparte de la solubilidad, que contribuye a la capacidad de una molécula para atravesar una membrana, es su grado de ionización. Solo la fracción no ionizada o neutra es capaz de atravesar membranas biológicas. Finalmente, el peso de una molécula también condicionará su capacidad de atravesar membranas, puesto que moléculas más grandes, lógicamente, se le hará más difícil atravesarlas. El principal mecanismo de transporte de fármacos a través de membranas es la difusión simple, aunque la difusión facilitada y el transporte activo también juegan papeles importantes en el transporte de fármacos. La difusión pasiva es el principal mecanismo de transporte de moléculas farmacológicas a través de membranas. Este se da cuando existe un gradiente de concentración entre ambos lados de la membrana. Las moléculas van a tender a equilibrar su concentración a ambos lados de la misma. De esta manera, si en el lado A tenemos 10 moléculas, con el paso del tiempo, las moléculas pasarán hacia el compartimento B hasta equilibrar las concentraciones, es decir, que hayan 5 moléculas a cada lado. En este punto, seguirá habiendo un traspaso de moléculas, pero no habrá variabilidad en la concentración. Al igual que la difusión simple, este proceso se da por gradientes de concentración y sin gasto energético, pero las moléculas hacen uso de transportadores o facilitadores que permiten el paso de sustancias endógenas polares y poco liposolubles, por lo que se da a un ritmo mayor que si el único proceso implicado fuera la difusión pasiva. Como en este proceso hay uso de proteínas de membranas, se puede presentar una saturación debido a la ocupación en exceso de estos transportadores o por inhibición competitiva con otras moléculas con una mayor afinidad por el transportador. En el transporte activo existe una molécula transportadora y el traspaso se da en contra de gradientes de concentración, por lo que existe un gasto energético. Estos transportadores son proteínas de membrana. La saturabilidad y la especificidad son dos características importantes de este proceso. Si existe una gran cantidad de moléculas farmacológicas, los receptores se saturarán y la velocidad de traspaso dependerá del receptor, más no de la concentración, por lo que este traspaso será una velocidad constante. Debido a la naturaleza físico-química de interacción entre el receptor transportador y la molécula farmacológica, se puede producir competencia
por la unión al receptor por moléculas con estructuras similares. La velocidad y la magnitud de traspaso de un fármaco está determinada por la ley de Fick, la cual describe unos factores determinantes para su transporte a través de la membrana. Estos factores son el área de absorción, el gradiente de concentración y el coeficiente de permeabilidad del fármaco. En este se incluye, además del grosor de la membrana, el tamaño y la conformación de la molécula y la solubilidad en el medio que rodea la membrana, la liposolubilidad de la forma neutra de la molécula del fármaco. La solubilidad en lípidos de una molécula neutra está determinada por la polaridad de la misma. Si las cargas de una molécula se distribuyen de manera que haya dos polos con carga opuesta, se dice que la molécula es polar. Esta será soluble solo en sustancias polares, como lo es el agua, pero no podrá ser soluble en sustancias apolares, como lo son los lípidos. De esta manera, solo las sustancias apolares son las liposolubles. Los fármacos lipófilos, es decir, las moléculas no polares, se absorben y se distribuyen más fácilmente y de manera extensa por el organismo, debido a que tienen una mayor facilidad de atravesar membranas, por lo que también se les hace más fácil acceder a lugares de biotransformación como el hígado. En el hígado, estas moléculas sufren transformaciones químicas con el propósito de hacerlas más polares, es decir, hidrosolubles. Las sustancias hidrosolubles son más fácilmente excretadas ya sea por orina, bilis u otras vías de excreción. Estos productos resultantes de la biotransformación son metabolitos y por su carácter más hidrosoluble se les hace más difícil la entrada a otros tejidos. Por ende, se eliminan más fácilmente por el riñón o por excreciones biliares. La ionización es el proceso mediante el cual un átomo o una molécula adquiere una carga negativa o positiva al ganar o perder electrones. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles. Un ácido es aquel que tiende a donar protones, mientras que el básico tiende a recibirlos. Solo las moléculas no ionizadas, es decir, neutras, son capaces de atravesar pasivamente una membrana. Esta característica es independiente de su grado de liposolubilidad, por lo cual la molécula debe ser lo suficientemente liposoluble para atravesar la membrana. El grado de ionización depende del pK del fármaco y del pH del medio. Esta fracción ionizada se calcula mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En síntesis, los fármacos ácidos tienden a absorberse más fácilmente en un pH ácido, puesto que tienden a encontrarse en forma neutra, mientras que en los compuestos básicos la fracción neutra es mayor cuando el pH es alcalino o superior al pK. En la distribución de los fármacos, estos viajan por sangre y en esta se pueden encontrar de dos formas: unidos a proteínas plasmáticas o libres. La fracción unida a proteínas plasmáticas se considera un tejido de depósito circulante, y estos fármacos no pueden atravesar membranas ni ejercer efectos farmacológicos. Si existe una disminución en proteínas plasmáticas o existen otras moléculas más afines a los receptores de estas, los fármacos se pueden desplazar y generar una fracción libre aún mayor de lo esperado, por lo cual se pueden generar efectos tóxicos aun cuando las dosis suministradas sean las adecuadas. Los fármacos suelen permanecer escaso tiempo al otro lado de la membrana que atraviesan, debido a su distribución en tejidos u órganos o a su excreción. De esta manera, se mantiene un gradiente de concentración que facilita la difusión pasiva del fármaco. El riego sanguíneo es un factor que limita el transporte de fármacos de carácter liposoluble.
En el caso de fármacos poco liposolubles, el transporte será dependiente de la permeabilidad de la membrana. Existe otro mecanismo de traspaso de fármacos a través de membranas. Este es el transporte paracelular. Como ocurre en el lecho vascular, existe un paso paracelular de solutos y líquidos a través de espacios intercelulares. Esta es una transferencia pasiva a través del endotelio de los capilares y las vénulas postcapilares, que está limitada por el flujo sanguíneo.